¿Apagasteis los móviles? Sí, sí. Buenas tardes a todas y a todos. El teatro es una pregunta, pero también una respuesta. Una contestación cuyo interrogante nadie sabe, una cuestión de la que ignoramos su verdad, su realidad, su apariencia, su sombra o su sueño. Está bien, ¿eh? Pues también está claro que no es mío, ¿eh? Es una paráfrasis, es decir, explicar o utilizar un rodeo para tratar de que se entienda mejor lo que se quiere decir con más o menos acierto. Liarla muchas veces, que es lo que está empezando a resultar esto que estoy diciendo. Pues eso, que lo de la pregunta y la respuesta es un verso de los placeres prohibidos de uno de mis poetas favoritos, don Luis Cernuda, y que aquí estamos para aclarar, si podemos, esas preguntas y esas respuestas sobre el teatro, no solamente en Asturias, sino en España, en Europa. Mejor Occidente, oeste frente o diferenciado de Oriente, el Occidente, porque vamos a ir inevitablemente también a Hispanoamérica a propósito de los 25 años de la reapertura como teatro público del Palacio Valdés de Avilés. Ya me callo. Que a uno lo suben a un escenario con una productora y un actor, y ya se toma él por Carlos Hipólito del Cotarro y la Ana Gelín del Tinglao. El gallo bajo el galpón, ¿no? Buenas tardes, Ana Gelín. Hola. Propietaria de producciones teatrales contemporáneas. La última que vimos aquí de su productora, Los Universos Paralelos, de David Lindsay Haber, dirigida por alguien todavía más joven que se llama David Serrano. ¿Cuándo y por qué deja una de dar clases en la universidad para ingresar en la farándula? No fue voluntario, fue consecuencia del golpe de Estado en Argentina y yo tenía una cátedra en la Universidad de Buenos Aires y nos echaron, claramente. Y como buena argentina, formaba parte de un grupo de terapia. Sabe que en Argentina el psicoanálisis es parte de lo cotidiano. Y una compañera mía de terapia me dijo, tú tendrías que producir teatro. Dije, ¿yo? ¿Por qué? Me dijo, porque yo tenía formación, digamos, para dirigir empresas. Y me dijo, tú tienes la sensibilidad para producir teatro. Le dije, pero yo no sé nada de teatro, yo soy espectadora. Y me dijo, bueno, contrata a un productor ejecutivo. Y así fue. Hace muchos años. Pero eso fue en Argentina. Después viajaremos con ella del Mar del Plata al Manzanares, creo. La última vez que le vimos aquí, no hace mucho, era Pablo, en La mentira de Florian Zeller, dirigido por Claudio Tolcachir. También hablaremos de Claudio Tolcachir luego. Y llega y marcha de él y hacia el Teatro Alcalá, donde es el padre de Billy Elliot, Mr. Elliot, el musical. También dirigido por el mismo del que hablábamos antes de Los Universos Paralelos, por David Serrano. Quizá también hablemos de él. Buenas tardes, Carlos Hipólito. Buenas tardes. Fue entre el María Guerrero, el teatro, a donde su madre le llevó a ver el Cocherito Leré y el Español, donde coincidió con Otelo cuando se subió al carromato. Bueno, yo tengo la suerte. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y que es una emoción muy especial pisar este escenario de nuevo. Yo la verdad es que tuve la suerte de tener unos padres que eran muy aficionados al teatro y me llevaban, a mí y a mis hermanos, nos llevaban mucho a ver funciones. Y la primera, algunas veces me han preguntado, ¿no?, ¿qué es lo primero que recuerdas de haber como espectáculo, ¿no?, como espectador y tal? Y siempre me viene ese mismo recuerdo. Yo debía ser muy pequeño y en el Teatro María Guerrero de Madrid hacían unas funciones infantiles y una de ellas se llamaba El Cocherito Leré. Y era una
el cochito leré es el título de esa canción, al cocherito leré, le dije anoche leré. Pues entonces, esta era una de las canciones del espectáculo y se titulaba, y daba título a ese espectáculo. Y recuerdo, y lo cuento muy brevemente, una sensación, la primera sensación que yo tuve de estar en un teatro. Y fue, estábamos sentados en unas butacas muy cercanas al escenario. Yo iba con mi madre, íbamos los dos solos. Y yo debía ser muy, muy pequeño. Y recuerdo que llegamos un poco tarde. Y entonces nos dejaron pasar y así a oscuras por el pasillo, pues yo iba de la mano de mi madre, me llevaba hasta la butaca que nos correspondía. Y de pronto, justo cuando nos estábamos a punto de sentar, se levantó un trapito, que luego me enteré que se llamaba telón, en una pared y apareció una ventana mágica, ¿no? Ahí. Y yo recuerdo, oye, es que lo recuerdo esa sensación, pero como si me estuviera pasando ahora mismo. Me impresionó muchísimo. Había gente que se movía allí, en ese agujero, ¿no?, que había en esa pared, que era esto, un escenario. Y supongo que ahí se cimentó ya algo de mi fascinación por los escenarios y por el teatro. Luego tuve la suerte de poder estudiar una carrera, empecé arquitectura porque mi padre era arquitecto y no tengo ningún antecedente familiar en mi familia de gente que se haya dedicado a esto, pero tuve la enorme suerte de que me apoyaran en mi decisión y he podido tener el privilegio de dedicarme a lo que me gusta y poder vivir de ello. Así que Es importante encontrar a alguien siempre que te apoye cuando empiezas. por supuesto, es que, claro, cuando uno es joven y siente ilusión por algo, es muy vulnerable, porque cualquier negativa te puede chafar, pero yo siempre les digo a la gente joven que me dice que les gusta este oficio y que quisieran dedicarse a esto, que no dejen de luchar por su sueño, porque trabajar en lo que a uno le conmueve y le gusta, creo que es uno de los grandes privilegios que se pueden tener en esta vida, ¿no? Y bueno, si tienes a alguien que te apoya, evidentemente todo es mucho más fácil. Sí. A mí no me fue tan fácil porque después de mi primera producción de teatro, mi padre me preguntó, ¿vas a volver a trabajar? Esa misma anécdota me la contó la escenógrafa Elisa Sanz, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, a propósito de su padre, fíjate quién, ¿no? O sea que... Pero Sí, hay eso es gente trabajar, le preguntaban los amigos por Burgos, ¿no? Ella es de Burgos, ¿no? Sí. Y le decía, pero, oye, pero tu hija de verdad que trabaja y tal. Y el padre, Sí, sí. pues bueno, hasta que un día los fue a ver al teatro, ¿no? ¿Os sorprenderíais que algún político importante de este país, bueno, directamente me lo podemos decir, no pasa nada, el señor Jordi Pujol en Barcelona, esto me lo contaba mi amigo José María Flotats, cuando llamaron a José María Flotats para fundar la Compañía Nacional de Teatro en Barcelona, que estaba financiada por la Generalitat y fueron a ver la primera representación que hicieron el señor Pujol y su mujer. Y cuando les presentaron a los actores, que eran los actores de una compañía que se suponía nacional, de Cataluña, no sé qué, tal, cuando les saludó, les dijo, oye, ustedes aparte de esto, ¿en qué trabajan? Bueno, pues lamentable. parece que es un lugar común, ¿no? O sea, que se va convirtiendo en tópico. Bueno, pero trabajaba. ¿Y cómo trabajaba? ¿Cómo trabaja un productor, Ana Gelín? ¿Cómo trabajaba en aquella época en Argentina? Bueno, yo más o menos mantuve en todos estos años, que son muchos, Bueno. una idea bastante clara de lo que quería, por qué había empezado a producir teatro. Y realmente yo lo que quería era expresarme a través de las obras que yo producía. Entonces, lo primero que hice es ponerme a leer y a leer teatro. Y al mismo tiempo buscar qué cosas me conmovían a mí de lo que yo leía. Y después empecé a aprender esto de la producción, que es cómo se arma
un reparto, quién es el director apropiado para esa función y para ese reparto. Y tengo una anécdota maravillosa que me hizo una directora de un teatro argentino, una mujer muy mayor, y me dijo, mira, tú eres muy joven. Primero elige la función, después el director apropiado. Con él haz el reparto. Busca un buen escenógrafo, un buen vestuarista, un buen iluminador. Y aquí a la vuelta hay una tienda de lotería. Ve y compra un billete. Bueno, está bien eso de que descubramos que el productor, que siempre es el malo de la película, ¿no? Si recuerdan La Condesa Descalza, ¿no? O aquella de Kirk Douglas, ¿no? Terrible, ¿no? Está bien eso de que el productor tenga su corazón también y que además trate de emocionar, ¿verdad? Algunos lo tienen y Ana especialmente, porque Ana, tuvimos la suerte todos nosotros de que Ana dejara su país para venir a producir aquí, porque realmente es una de las productoras que ha hecho cosas más interesantes en todos estos años. Y como estamos aquí para repasar un poco estos 25 últimos años, ¿no? Exactamente. Pues realmente ella yo creo que ha sido una de las artífices de la renovación, ¿no?, del teatro en este país, ¿no? Yo creo que hay productores, habría que diferenciar entre dos figuras, ¿no?, que yo creo que existen en el teatro, que una son los empresarios y otra los productores. Generalmente se utilizan las dos palabras para lo mismo, pero no son lo mismo. El empresario generalmente es un comerciante, ¿no?, una persona que busca la rentabilidad exclusivamente y que, bueno, pues negocia eso como podría negociar a lo mejor otra cosa. Y el productor es alguien que yo creo que tiene un plus, ¿no?, de encontrar algo que quiere contar, que tiene un discurso, que va haciendo un discurso, digamos, a lo largo de todas sus producciones sobre lo que piensa de la vida, lo que piensa de la política, lo que piensa de montones de cosas, ¿no? Y en ese sentido, los productores son los que miman más los equipos, ¿no?, al hilo de lo que me preguntabas tú. Son los que están más pendientes de que todo el mundo esté a gusto haciendo su trabajo. Y eso generalmente redunda siempre en beneficio del resultado final, ¿no? Antes de salir aquí, Ana Gelín decía que la producción era un modo de vida. Ahora le pregunto a Ana Gelín, ¿nos lo puede explicar? ¿Qué es eso de que producir teatro es un modo de vida? Y, fundamental, ¿no?, ¿se puede vivir de producir teatro, de ese modo de vida que es teatro? Yo creo que sí, por lo menos yo lo logré. Enhorabuena. Producir teatro, es decir, yo tengo formación, es más, yo fui gerente de marketing para América Latina de L'Oréal de París. O sea, yo tengo formación para empresa, pero nunca utilicé esa formación cuando planteo un proyecto teatral, porque lo que yo quiero es, a través de lo que hago, mostrar lo que pienso y lo que creo que la gente necesita entender. Yo no me planteo cuánto voy a ganar o cuánto voy a perder en una producción. Yo lo que quiero es disfrutar de esa producción. Y así como he tenido muchos éxitos muy grandes, he tenido fracasos también muy grandes. Y siempre pensando que estaba aportando algo al público que está sentado viendo el espectáculo. Entonces, para mí es una forma de vida. ¿Por qué? Porque teóricamente yo estoy jubilada hace unos cuantos años y sin embargo sigo trabajando y sigo con nuevos proyectos todo el tiempo porque siento que es parte de mi vida, que yo necesito seguir comunicándome con la gente y me comunico a través de las producciones que yo hago. Una función que vino aquí, que para mí es un gran orgullo, que es Tierra del Fuego,
tuve la experiencia la semana pasada de ir con Tierra del Fuego a Melilla, donde la mitad del público era musulmán. Y realmente, cuando terminó la función, salí muy rápido para escuchar los comentarios y la gente se fue hablando de la función y pensando y diciendo, ¿se podrá lograr alguna vez? Entonces creo que esas son las satisfacciones que yo tengo en mi profesión. Lo que si se podía lograr o no es la convivencia pacífica entre israelíes y palestinos. Exacto. Es lo que trata la obra. No lo voy a desvelar, aquí ya la vimos, ¿no? Sí. Pero bueno, seguro que hay gente por ahí que todavía no la vio, ¿no? Vamos a esos 25 años que nos reúnen aquí, ¿no? 25 años de teatro en el que el teatro en España cambia y sustancialmente. Cambia la producción porque desaparecen lo que Carlos Hipólito llama empresarios, ¿no? Prácticamente. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, alguno queda. Alguno queda, sí. Y aparecen los productores, ¿no? Entonces, la pregunta así abierta, ¿no? Sería ¿qué cambia, ¿no? ¿Qué cambia en estos 25 años que coinciden justo pues después de la ordenación, digamos, política de los planes de teatro y de la apertura de los primeros teatros municipales de titularidad, por lo tanto, pública, como este que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué cambia en la producción y qué cambia en el actor? Si cambia algo. Bueno, yo vine aquí hace 31 años. 31. Sí, o sea que yo llegué y al poco tiempo se empezaron a rehabilitar todos los teatros. Y realmente eso fue un espaldarazo al teatro muy grande, porque la gente que vivía en pueblos o en ciudades pequeñas no tenía acceso al teatro. Y al haber recuperado de forma pública esos espacios, empezó a llegar a una cantidad de gente que nunca había ido al teatro la posibilidad de ver teatro. Ahí también hay diferencias. Como en todos lados, en la parte pública, hay funcionarios que aman lo que hacen y estudian lo que tienen que hacer, y otros que lo hacen porque hay que hacer teatro cada 15 días. Y eso es lo que hizo crecer. Este es uno de los teatros donde siempre se cuidó y siempre se estudió lo que había que traer, y desgraciadamente otros no han funcionado igual, pero de todos modos se ha creado una infraestructura para ver teatro que movilizó a infinidad de gente que nunca había pensado ir al teatro. Y eso acercó especialmente a personas mayores que pensaban que nunca más iban a ir al teatro, y trajo a la familia al teatro. Y creo que fue una labor importantísima del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Fomento, porque el teatro es parte de la cultura de un pueblo. El teatro expresa las necesidades de los pueblos y también enseña a los pueblos una cantidad de cosas que no pueden recibir por otro lado que no sea el teatro. No es lo mismo leer una novela que ver a 5 personas arriba de un escenario haciendo lo que cuentan en la novela. Es decir, hay una relación enorme entre el público y los actores. Ustedes no lo sabrán, pero está explicando Aristóteles. Sí, es cierto. Carlos Hipólito,
se acabaron aquellas compañías del actor, productor, director, productor. Bueno, hombre, yo creo que en Durante estos esos años han cambiado muchas cosas. El teatro yo creo que será eterno. Yo recuerdo cuando yo empecé a dedicarme a esto hace ahora, va a ser 40 años ya, madre mía. Yo pensaba qué poco tiempo voy a durar en este oficio porque es que esto se acaba. Porque todo el mundo me decía, el teatro está fatal, hay una crisis horrible, esto no va a funcionar, es que ya no vamos a poder seguir y tal. Bueno, pues yo llevo 40 años casi y lleva desde los griegos. Es decir, lo que decía Ana es verdad, que tiene... El teatro yo creo que tiene algo que es la presencia física de los intérpretes que hace que las sensaciones que el espectador recibe son mucho más poderosas. Y por otro lado, el público sabe que, así como si entra o sale de un cine, da igual, porque la película va a funcionar exactamente igual si uno entra en la sala o si no entra, en el teatro no es así. El público cada día es partícipe muy importante de lo que está pasando en el escenario, porque lo que está pasando en el escenario está vivo y se deja influenciar por lo que se recibe de la sala. Y cada día, cada función que ustedes vean, incluso del mismo espectáculo, suponiendo que un espectáculo les guste, si vienen a verla varias veces, se darán cuenta de que hay sutiles diferencias y generalmente están provocadas por esa energía colectiva que el público posibilita, ¿no? Y que manda hacia el escenario. Pero independientemente de eso, que yo creo que el teatro pues, ha estado en crisis, luego estuvo mejor, después ha vuelto a entrar en una crisis terrible en estos últimos años, donde se han perdido muchos puestos de trabajo. Y es muy lamentable que a veces se circunscriba el teatro exclusivamente a los intérpretes y a los directores. Del teatro viven muchísimas familias que se dedican a otros oficios que son aparentemente secundarios pero fundamentales para que el hecho teatral se pueda producir. Y son empresas pequeñas de fabricación de pelucas, de sombreros, de ropa, de material de iluminación, de material de sonido, pequeñas empresas que funcionan para coser, para planchar, para limpiar, para mil cosas. En la medida en que el teatro ha entrado en una crisis muy grave en los últimos años, ¿no? Con el 21%. Con lo del 21% del IVA, que realmente ha sido algo, aparte de inútil, porque no se ha conseguido recaudar más, ha sido muy dañino y probablemente ha provocado un daño irreparable a lo que es el tejido teatral. En estos años últimos se han perdido, por culpa de esto y probablemente por más cosas, muchos puestos de trabajo. Y tanto que se ha dicho que se apoyaban a las pequeñas y medianas empresas y que ahí estaba el futuro de la economía, pues hay muchas pequeñas y medianas empresas que estaban relacionadas con el teatro que se han tenido que cerrar irremediablemente y que probablemente no puedan volver a abrir nunca. Pero con todo y con eso, es verdad que pasamos de una etapa, ¿no?, en la que era el actor, tú me preguntabas, sí, ¿no? El actor era director, una época dueño de la que compañía, ¿no? imperaba mucho el teatro más comercial, ¿no? Donde grandes actores e intérpretes de este país maravillosos y que han sido referentes para muchos de nosotros, pues tenían su propia compañía y elegían las obras, eran sus propios productores y también eran los directores de sus propios espectáculos, ¿no? Pues estoy hablando de gente como Carlos Larrañaga, como Arturo Fernández, como, qué sé yo, Alberto Closas, ¿no?, grandes actores de este país que durante muchos años funcionaron así. Yo creo que con toda este apoyo al teatro público y con esta remodelación de tantos teatros y esta incorporación de tantos teatros al tejido, digamos, teatral para poder enseñar los trabajos, se diversificó muchísimo el abanico de espectáculos, ¿no? Se pudieron acometer, yo creo, espectáculos de más calibre, de más reparto, con lo cual, consecuentemente, se dio trabajo a más gente. Y durante unos años se vivió una etapa, y yo tuve la suerte de vivirla, en la que las giras eran grandes, largas. Eso se fue perdiendo. A veces, por ejemplo, en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que yo trabajé mucho, también hice muchas cosas en el teatro, en el Centro Dramático Nacional, es decir, compañías estatales o municipales algunas. Claro, se empezaron a crear una serie de problemas técnicos, ¿no?, con los técnicos, mejor dicho, de exigencias, etcétera, que complicaron mucho la posibilidad de salir de gira, la posibilidad de estar. Y luego también en los teatros
Pues, como decía Ana, este es un teatro, un ejemplo de una muy buena gestión, pero hay otros que no lo fueron tanto, ¿no? Y no consiguieron aglutinar tanto público como probablemente este teatro ha conseguido fidelizar a lo largo de estos 25 años. Entonces eso también hizo que muchas veces ya las giras empezaban a complicarse. Es decir, estamos en un terreno muy sensible, porque probablemente poner en pie una obra de teatro no es tan difícil. Se juntan unos cuantos, se ensaya en una habitación si hace falta, te aprendes un texto, y buscas a alguien que coordine aquello y lo puedes hacer. Pero el problema es dónde lo haces. Porque claro, no se trata de montar, de poder hacer una producción, se trata de poder enseñarla, de poder tener una posibilidad de vivir de eso. ¿A base de qué? El teatro generalmente se ha nutrido, y el trabajo de los intérpretes, nosotros hemos podido ganar dinero generalmente con las giras, porque las funciones en temporada en Madrid son muy pocas las que duran mucho tiempo, a lo mejor están unas semanas y después se hace una gira. Cuando las giras desaparecen, entonces es cuando realmente los actores, los intérpretes se quedan muy en precario, ¿no? Y los productores también. Y los productores también, claro, sí, por supuesto. Entonces, bueno, se encuentra esa fórmula de como intermedia de ir a un caché, o ir en parte a taquilla. Es decir, se han buscado fórmulas para seguir adelante. Lo que está claro es que detalles aparte, y de estos temas sabe muchísimo más Ana que yo, o sea que no voy a seguir por ahí, pero sí puedo contar que en cuanto a la realización del espectáculo teatral, en estos 25 años sí se han vivido algunos cambios que yo creo que son importantes. Yo creo que afortunadamente han florecido grandes autores en este país, autores importantes, que han diversificado la temática de las obras, que han conseguido hacer un abanico más grande de géneros. Se ha podido ver teatro de tipos diferentes, con sensibilidades diferentes, y exactamente igual que en el cine están saliendo directores que cuentan historias que probablemente están todas inventadas ya, y lo que las diferencia y las hace especiales es la mirada desde la que se cuentan, ¿no? Y esa mirada generalmente la pone el productor y el director. Entonces yo creo que han surgido directores muy interesantes autores, decía, muy interesantes, y consecuentemente también, paralelamente a eso, se ha creado una generación de directores que muchos salen de la interpretación también, que yo creo que están también dando un buenísimo empujón, cualitativamente hablando, al teatro en este país. Y se ha pasado un poco de la etapa aquella que hubo de los directores estrella, que hubo una época en la que parecía que lo único importante eran los directores que tenían que rubricar con su firma y su sello personal cada escena o cada montaje en el que participaban, y generalmente acababas viendo obras que decías, pero ¿esto qué tiene de la obra original, ¿no? Realmente hacían unas versiones querían ser tan especiales que a veces desvirtuaban, en mi opinión, un poco el espíritu original de la obra. Y yo creo que con el tiempo se está yendo a algo que a mí me parece que es muy interesante y que es muy bueno para esto, porque yo creo mucho en el oficio. Yo creo que este es un oficio, y creo mucho, por lo tanto, en la cuestión artesana, y creo mucho en siempre me han gustado más los actores, porque yo también soy espectador, siempre me han gustado mucho más los actores que ponen su personalidad al servicio del personaje, que los actores que ponen al personaje al servicio de su personalidad. En ese sentido me gustan más los actores que no son estrella, es decir, voy a ver a fulanito, que generalmente siempre hace lo mismo, con temas distintos y tal, pero siempre su personalidad es más poderosa que la de los personajes. A mí me gusta más lo otro, adecuarte a la característica del personaje, y que incluso el público a veces pueda no reconocerte, ¿no? Ojalá por momentos se olvidaran de quién eres para que estuvieran viendo realmente al personaje y no a ti. Eso para mí es una meta, y en ese sentido creo que los directores también han pasado a ponerse más al servicio de la historia que están contando. Y hay menos egos, entre comillas, ¿no? Menos tener que rubricar
cada montaje haciendo algo que nadie espere, esa necesidad de epatar. Yo creo que asistimos al teatro a que nos cuenten un cuento, a que nos cuenten una historia, y a creérnosla y a que nos conmueva. Y eso se puede conseguir de múltiples maneras. Y en ese sentido creo que hay el desarrollo, digamos, o sea, de los espectáculos, pues se sigue haciendo igual que hace 25 años, intentando hacerlo lo mejor posible, pero creo que hay una generación de actores mucho más preparada ahora que la que había hace años. Creo que hay unos directores, por cerrar un poco todo lo que he dicho, que están realmente haciendo trabajos muy interesantes, porque ser un buen artesano no significa no ser artista. Se puede ser muy artista contando algo de una manera más sencilla, y generalmente en la sencillez suele estar siempre la excelencia. Y en cuanto a los productores, creo que también hay equipos que han surgido en estos años, y estoy pensando en gente como fueron todo este equipo ay por Dios, del hijo de Máximo, Alberto San Juan, todo este equipo, Animalario, Kamikaze, gente que se ha reunido para hacer cosas y que se está viendo que no era solamente el fruto de, o sea, la necesidad de hacer algo, sino que está germinando en un proceso como el de, por ejemplo, Kamikaze, que han cogido un teatro en Madrid y están con mucho esfuerzo sacando adelante un proyecto. Quiero decir que podemos, los que nos gusta el teatro, y supongo que todos los que estamos aquí somos gente que nos gusta el teatro, podemos estar tranquilos en el sentido de que esto va a seguir. Esperemos que venga gente a dirigirnos, me refiero políticamente hablando, que tengan un poco más de interés por la cultura. Ana decía que la cultura es parte de un país, yo creo que es el alma de un país, ¿no? O sea, yo creo que nuestra alma está en nuestros textos, está en nuestros escenarios, está en nuestras películas y está en montones de cosas, también en nuestros cuadros, en lo que hacen nuestros artistas también, ¿no? Y eso es lo que, tanto que se habla de la marca, ¿no? Ahora, que tiene que ser una marca todo, bueno, pues la marca la hacen así, o sea, nosotros estamos colonizados un poco por la televisión, ¿no? Vamos a ver cómo lo ve Ana Gelín. ¿Tú qué opinas? A mí, cuando vine a vivir a España, que fue una decisión muy rara, porque yo tenía 4 teatros en Buenos Aires, yo regentaba 4 teatros, pero bueno, era otro golpe de Estado más y ya dije, me voy. Aparte tenía amenazado a mis hijos, entonces dije, me voy. Llegué aquí y me llamó mucho la atención la manera de actuar. Y me decían, no, ese actor dice bien. ¿Qué quiere decir eso? Dice bien. Y eso se fue modificando enormemente en España. Se ha modernizado muchísimo la manera de encarar un texto, de cómo, es decir, antes se recitaba el teatro. Sí, se declamaba. Se declamaba. Ahora se interpreta. Ahora se interpreta. Sí. Y eso es importantísimo para conectar con el público, porque si no el público queda fuera, si no siente que el actor se metió dentro del personaje. Yo vengo de un país y de una ciudad donde el teatro es cotidiano. Es decir, nadie puede pensar que no fue nunca al teatro. El teatro es parte de la vida social en Buenos Aires. Entonces, al principio me quedé un poco rara. Dije, ¿esto qué va a pasar? Pero me di cuenta que fue evolucionando muy rápido. Mucho más rápido de lo que yo pensaba. Y, por otro lado, ahí sí yo hice algo que es traer directores argentinos. ¿Por qué? Primero traje compañías argentinas que hicieron gira, que estuvieron en Madrid, hicieron gira por toda España, y la gente decía, son diferentes, hablan de otra manera. Por ejemplo,
La omisión de la familia Coleman es verdad que hoy es un hito internacional, pero rompió una cantidad de esquemas que había en el teatro en España que empezaron a dirigir de otra manera a los directores, a actuar de otra manera a los actores, y también esos mismos directores que yo traje con compañías, los traje para que dirijan a los españoles. Y entonces hubo un cambio bastante grande en los últimos 12, 13 años de la manera de interpretar. Y eso modificó mucho y al mismo tiempo facilitó al público acercarse a lo que el actor estaba haciendo en el escenario. No lo distanciaba. Eso por un lado. Por otro lado, lo de las giras, estamos en un momento de mucha crisis, porque nosotros necesitamos vivir de las giras. Y antes, lo mínimo que se iba a una ciudad mediana eran 3 días. A una ciudad grande era una semana o 2. Y ahora vamos 1 día, 2 días a lo sumo. Entonces los actores necesitan trabajar de otra cosa para vivir, porque no viven con 2 días a la semana haciendo función. Y la empresa no recupera la inversión haciendo 2 días a la semana. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio en todo esto para que volvamos a poder ir a las ciudades y estar unos días y compartir con el público lo que estamos trayendo como espectáculo. Creo que eso es hoy una cosa que tenemos que poner en marcha, no sé cómo, pero hay que ponerla en marcha. Digamos que el teatro en los últimos 25 años en España ha dado un vuelco importantísimo en la manera de actuar, en la manera de interpretar los actores, en la manera de dirigir los directores. Y también en Argentina, por ejemplo, con El Corralito del 2001, frente a una crisis tan grande, lo que surgió es que se hacía teatro en todos lados. En el salón de la casa, en el patio, empezaron a surgir teatros pequeños y eso provocó una explosión de talento, porque no estaban esperando a que lo contrate a alguien para actuar, sino que se juntaban 5 y lo hacían. Y ahora en España está pasando algo parecido. Sí, es el fenómeno que llamamos off, ¿no? Sí, el off. Teatro de proximidad. Sí, pero realmente en Madrid hoy hay no sé cuántas salas off, pero hay mucho talento ahí. Y están saliendo muchos actores y están saliendo muchos directores. Y eso creo que va a ampliar el espectro de cómo se hace el teatro. Porque realmente lo que hay que buscar es la proximidad. Y cuando el espectador se siente próximo, se siente partícipe. Y eso es lo importante que tenemos que lograr con el teatro. La catarsis. Yo, de lo que has dicho, Ana, estoy de acuerdo en todo, pero me gustaría, por reivindicar la memoria de algunos actores españoles que ya no están, decir que es verdad que en España se hacía un teatro más declamatorio, pero de eso hace, yo creo que hasta casi más de 25 años. Sí. Porque hay grandes maestros con los que yo llegué a trabajar y que pude tener el privilegio de conocer, como Alberto Closas, como Ismael Merlo, como José Bódalo,
que eran grandes actores de una naturalidad y de una verdad absoluta, y que no tenían nada que envidiarle a los actores más naturales. O sea, que eso lo hemos tenido aquí, pero es verdad que se venía de una escuela más declamatoria, pero esto vaya como una cosa un poco patriótica, ¿no? Por aquí. Bueno, que también aquí teníamos gente que lo hacía muy bien. En favor de Carlos Hipólito tenemos que decir que frente a la otra parte y a los que él reivindica, él es alumno de uno de los grandes maestros. Él dice que es el único maestro que hay. Bueno, William Layton, ¿no? Sí. Guillermo para Carlos Hipólito. Norteamericano, sí, sí. Sí. Entonces, ahí empezó Carlos Hipólito debuta en el teatro nada más y nada menos que con Así que pasen 5 años de Federico García Lorca, ¿no? Sí, sí, eso fue la primera cosa profesional que yo hice, fue esa obra para la que me llamó Miguel Narros. Yo había estado estudiando en la escuela de William Layton y curiosamente este gran maestro americano, que ha sido maestro de muchísimos actores que ustedes han visto millones de veces en la televisión, en el teatro, muchos hemos pasado por sus manos, muchos actores de este país. Y él era un gran maestro, y era un gran maestro porque era muy sabio y porque sabía enseñar muy bien. Y además era un hombre de una lucidez enorme. Y él decía, en teoría es el que trajo el método Stanislavski, el método del Actors Studio, le había dado clases en Nueva York a gente como Paul Newman, Anne Bancroft, habían sido alumnos suyos, en fin, bueno, imaginaros cuando uno se pone delante de un maestro que ha dado clase a esos actores, claro, tú te quedas como socorro. Pero era un hombre muy cercano, muy estupendo y como digo, como decía antes, muy sabio. Él nos decía que el método, que se supone que es lo que él había traído, no existía, que existían tantos métodos como actores existan en el mundo, que cada actor se fabrica su manera de trabajar a base de aprender de aquí, de allí, de tal. Y nos decía él que hiciéramos todas estas cosas, que el método para él era codificar, es decir, darle nombres al sentido común. A nosotros nos decía, a ver, cuando un personaje entra en conflicto en una escena, hay un protagonista y un antagonista, y uno que quiere algo, otro. Esto para analizar una escena, ¿no? Alguien que quiere algo, alguien que lo niega. Ahí surge el conflicto y ahí empieza una escena. Entonces, en esa escena, cada uno de ellos tiene un deseo, cada uno de ellos tiene unas razones para intentar conseguir lo que quiere. Cada uno de ellos hay cosas que dice, cosas que no dice. Es decir, todo esto que es la forma de estudiar un personaje, una escena, etcétera, él nos decía, esto, actores que están aquí que nunca me han conocido ni saben nada, lo están haciendo ya. Esto es el sentido común de cualquier actor que tiene talento y que tiene verdad y que tiene facilidad para hacer este trabajo. Y como decía no sé quién, ser actor es o muy fácil o imposible. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que Layton nos enseñó cosas muy interesantes, muy bien, y sobre todo nada... no era nada sectario en ese sentido, admitía todo tipo de posibilidades a la hora de afrontar un espectáculo teatral. Y pues sí, yo empecé con Miguel Narros, ahí tenía unos profesores que eran, para mi gran suerte, fueron luego muy importantes directores, ya lo eran entonces, pero luego lo fueron más todavía. Los maestros que yo tenía en esa escuela, aparte del señor Layton, eran José Carlos Plaza, Miguel Narros, La próxima cita es con José Carlos Plaza y con que vendrá Lola la semana que viene, Herrera, con sí. Lola Herrera, ¿no? Bueno, pues claro, yo cuando empecé, pues me empezaron a llamar porque llevaba 3 años estudiando en la escuela y empecé a hacer papelitos y ahí arranqué con ese Así que pasen 5 años en un teatro que, si ustedes conocen Madrid, era el Teatro Eslava, lo que es ahora el Joy Eslava, una discoteca, porque es lamentable que hay bastantes teatros emblemáticos de Madrid que se han convertido en bancos, en discotecas y algunos, para mayor INRI, en tiendas de ropa. Porque la Gran Vía se está llenando. Mítica sala de teatro en Madrid, dirigida en su día por Gregorio Martínez Sierra, ¿no? con obras de su mujer, María Lejarralde, ¿no? Y que tenía una sala ya pequeña donde hacía sus experimentos Rivas Cherif, ¿no? El Eslava, ¿eh? Pues ahí en la callejuela de San Ginés, ¿eh? Si van al Eslava, luego vayan a tomar un chocolate arriba. A la chocolatería, sí. Ana Gelín, de Argentina, además de usted, vino
la experiencia Timbre 4, que tiene un nombre propio, que es el mismo nombre propio que la familia Coleman, ¿no? Y que es el mismo nombre propio que Emilian, un muy amigo de Carlos Hipólito, ¿verdad? Claudio Tolcachir, ¿cómo es ese siguiente paso en la producción de teatro? Ana, por favor, explícales por qué la compañía se llama Timbre 4, porque es Ahora que tiene les mucha voy a gracia. explicar. La compañía se llama Timbre 4 porque en Buenos Aires hay una forma de... Buenos Aires es una ciudad que las manzanas son 100 metros por 100 metros, son cuadrados. Entonces, en los años 50, en vez de construir propiedad horizontal, lo hacían en vertical. Entonces, había adelante una casa, un pasillo, otra casa y la del fondo. Entonces, la del fondo era la de Claudio Tolcachir. Y había que tocar el timbre 4 para entrar. Dice, ¿dónde vas a ver la obra? Al Timbre 4. Y así se quedó el nombre de la compañía. Porque era su casa. Yo fui a ver, yo voy bastante seguido a Buenos Aires, entre otras cosas porque tengo 2 hijos y 4 nietos ahí. Uno de sus hijos, dirige una mítica sala de teatro en Buenos Aires que se llama El Picadero. Muy importante porque, bueno, porque allí pues se fraguó todo, 21 obras de teatro que se representaron durante un día y lo clausuraron. Teatro abierto, era en la época de la dictadura y no los clausuraron, pusieron una bomba. O sea que no es que lo clausuraron. Bueno, se me quedó un poco lo la mano fulminaron. atrás. Mi hijo lo reconstruyó. Sí. Bueno, Su hijo, que se llama Sebastián Blutrach. Blutrach. Muy bien lo mío con los nombres. Y entonces un amigo mío que es crítico teatral me dijo, ve a ver La familia Coleman. Le digo, ¿y eso qué es? Me dijo, ve a verla. Entonces llamé, reservé las entradas y fui a verla. Eso era en la casa de Claudio. En un patio había puesto unas gradas y digamos que la cocina la quitó. Bueno, hizo todo para poder hacer ahí teatro y vi La familia Coleman y quedé deslumbrada realmente. Y entonces les dije, oye, ¿queréis ir a España? Y todos me dijeron, sí. Y bueno, entonces lo traje primero al Festival de Cádiz, Iberoamericano. Y luego ya vino al Palacio Valdés. Y después vinieron a hacer 3 temporadas en el Español. En Madrid, sí. Y a partir de ahí empezó mi relación con todos ellos, pero especialmente con Claudio, y donde hemos hecho, todos eran mis hijos. Eso ya se hizo con un equipo aquí. Claro. Yo tuve la suerte de estar en ese montaje y lo hicimos aquí también. Sí. De Arthur Miller. Hicimos Emilia, hicimos Tierra del Fuego. La mentira. La La mentira, mentira, que es la última que vimos estuvimos aquí hace poco. aquí con don Carlos y Hipólito. este año viene otra vez a dirigir Claudio una función que se llama Copenhague. Es verdad que gracias a que tú trajiste a este Y a equipo Veronese maravilloso, también. y Daniel Veronese también, que era bueno, otro gran maestro, es otro gran maestro. Realmente sí, ellos, yo no sé si nos descubrieron una forma distinta de hacer, o por lo menos nos recordaron que esa es la mejor manera de hacer, ¿no? Y porque ellos tienen un concepto del teatro que lo tiene más gente aquí, pero digamos que no estaba tan reconocido, ¿no? Y es que conseguir que el público que asiste a una sala de teatro se olvide por un momento de que está sentado en una butaca y que está viendo un espectáculo. Cosa que es difícil, ¿no? Porque claro, es una cosa muy artificial. Estamos encima de un escenario, hay unas luces, en fin. Pero conseguir crear la ilusión de que por momentos uno, en vez de estar sentado en una butaca,
ha separado la cortina un poquito y está viendo lo que pasa en la casa. Es decir, finalmente lo que ellos intentan es atrapar trocitos de vida en el escenario, ¿no? Y creando esa ilusión de vida de una manera lo más real posible, es como se consigue realmente crear empatía con el público y que ustedes desde ahí hagan así, ¿no? Todo el mundo dice que un espectáculo, la gente empieza así, y a medida que va pasando el espectáculo, van haciendo así, ¿no? Y entonces si de repente tú consigues en algún momento de la función que la gente que está así haga, uy, esto es que va bien la cosa. Entonces, en ese sentido, ellos piden a los actores, yo he tenido la suerte, digo ellos porque he tenido la suerte de trabajar también con Daniel Veronese, hicimos Glengarry y Glen Ross, una obra de Mamet también estupenda. Y ellos piden a los intérpretes que estemos muy en contacto unos con otros, que nos olvidemos que intentemos obviar todo tipo de teatralidad, entre comillas, ¿no? De explicar más de lo que hay que explicar. Apuestan mucho por la inteligencia del público. No hay que contar todo tanto, ni explicar todo tanto, porque cuando uno está sentado en el patio de butacas, es muy capaz de distinguir un silencio de un actor o la determinada intención que le está dando a algo sin necesidad de que eso esté muy remarcado. Y en ese sentido es verdad que ellos nos han traído una manera de hacer que ha sido muy, muy enriquecedora. Y esto que ha conseguido Ana de mezclar a esta gente que no solamente vengan con sus equipos, sino empiecen a trabajar con actores de aquí, con los que no habían trabajado antes, yo creo que está siendo un intercambio muy interesante, que también es algo que a lo largo de estos 25 años se está consiguiendo, que es diversificar más las cosas. En una época, cuando yo era más joven, yo recuerdo que había determinados actores que estaban en un lugar y solamente trabajaban en ese tipo de teatro o en ese tipo de salas o en ese tipo. Yo creo que ahora eso está mucho más. Ahora es mucho más fácil poder ver a José Sacristán en una sala alternativa, por ejemplo, no, aunque sea un actor consagrado, ¿no? Quiero decir que en ese sentido yo creo que hemos avanzado también en diversificar la posibilidad de mezclarnos unos con otros, porque de eso siempre salen cosas interesantes. Bueno, podemos, ya estamos casi, pero bueno, ¿qué tiene que tener una obra para que la produzca Ana Geli? Primero, a mí me pasa que después de tantos años y después de haber leído tantos textos, yo me pongo a leer una obra de teatro y la tengo que ver. Me tiene que dar imágenes. Entonces, una vez que me pasa eso con una obra de teatro, ya me entusiasmo y no puedo dejar de leerla. Y por otro lado, a mí lo que me gusta realmente a esta altura, después de 100 y pico de producciones, es estudiar cada personaje. Y después ocuparme, junto con el director y algún otro profesional, hacer el casting. A mí lo que me gusta es estudiar cada personaje y buscar el actor para ese personaje. Lógicamente, de acuerdo con el director, yo no impongo nunca nada, pero digamos que esa es la parte que a mí me entusiasma del trabajo. Y después que se pueda formar ese reparto, que estén dadas las condiciones, pero yo cuando hay una obra que leo y tengo imágenes, la voy a hacer en algún momento. Si no es ahora, la puedo hacer más adelante. Pero yo ya tuve un contacto que me empuja a hacerla. Y también yo hago cosas que me trae un director. O un director o un actor.
y me tiene que pasar cosas para que la haga. No, no es automático que venga alguien y me diga, tengo esta función, la quiero dirigir, tengo los actores. Le dije, bueno, déjamela, yo la estudio y si me pasa algo, la llevo adelante. Y por otro lado, tengo la suerte de haber construido un equipo de trabajo en la oficina, en la productora, donde la más nueva hace 16 años que está. Entonces somos una familia que compartimos las ideas, compartimos las opiniones y por suerte yo ahora estoy en condiciones de delegar muchas cosas. Vaya paisana, ¿eh? Carlos Hipólito, ¿cómo elige un papel un personaje? Pues tiene bastante que ver con lo que ha dicho Ana. Yo, cuando me ofrecen algo o leo o estoy leyendo algo, siempre, hombre, me tiene que gustar la obra, pero siempre tiene que pasar algo muy parecido a lo que has dicho tú, ¿no? Que mientras lo estás leyendo el personaje y, bueno, la obra, y fijándote específicamente en el personaje que te han ofrecido o lo que sea, que en algún momento digas, esto del respaldo que digo, respecto a la sala, pues con el texto igual, ¿no? Que en algún momento algo te sorprenda, algo te... Pero es como pasa, o sea, encontrarse con un personaje es como encontrarte con un nuevo amigo, ¿no? Cuando conocemos a alguien, generalmente nos llama más la atención la gente que nos sorprende por algo. Y a mí me gusta, o sea, me tiene que conmover en algún momento lo que hace el personaje, lo que dice. Y no tiene que tener nada que ver conmigo, quiero decir, ni tiene que ser positivo o negativo. Sí está claro que yo nunca haría un personaje muy negativo en una obra que apoyara esa negatividad, ¿no? Es decir, yo puedo hacer de un nazi en una obra que critique el criterio de los nazis. O puedo hacer de un violador en un momento determinado, si me tiene que tocar hacer eso, que no me gustaría, la verdad, pero si me toca, pues me tocará, en una obra que esté, por supuesto, penalizando ese tipo de Sí. actitudes y de comportamientos. En ese sentido, Que para mí también ideológicamente, es claro. muy importante el mensaje Claro, de la eso obra. es. Es decir, yo puedo hacer, en general hago pocas comedias, pero si hago una comedia que estrenamos aquí, que era Bajo Terapia, pero el mensaje final... Bueno, comedia. Por eso, el mensaje final era una crítica a la violencia doméstica. Es decir, tiene que haber algo que yo quiera decir con esa obra. Claro. Y sabes algo que también a mí, por ejemplo, esto a lo mejor les sorprende, pero para mí es importante. Yo creo que los personajes, igual que las personas, se definen y nos definimos muchas veces más por lo que callamos que por lo que decimos. Y si una obra está bien escrita, en ese texto hay implícitos unos silencios. Y hay cosas que el personaje decide no decir. Y eso es lo que nosotros llamamos el subtexto, ¿no? Es decir, uno está diciendo, ¿tienes hora? Cuando en realidad está diciendo, me gustaría pasar el resto de mi vida contigo, por ejemplo, ¿no? Eso sería el subtexto de una... Entonces, cuando un personaje, a mí me importa, tiene buenos silencios, me atrae mucho más. Es decir, cuando yo al leer el texto, porque generalmente todo el mundo piensa que decimos, a ver cuánto hablo, ¿no? A ver si sale mucho, tal, ese tipo de cosas. Y muchas veces un personaje es mucho mejor si está callado, porque es muy bonito escuchar en el escenario también, no solo intervenir. Pero entonces, esto que digo es que yo, por ejemplo, en los personajes estudio mucho esos silencios, y cuando un texto está bien escrito, y he tenido la suerte de que me han tocado muy buenos autores en general, hay un mundo que descubrir y que comunicar a los espectadores a través de lo que el personaje no dice, pero está implícito en lo que dice, ¿no? Eso es muy bonito. Qué paisano, ¿eh? Bien, pues
ya saben, hay una parte fundamental para que haya una obra de teatro. Decía Berman que el actor, yo les digo que hay dos, el actor y la producción, y la productora. Pues ahora, además de actor y productor, se necesita público. La palabra la tienen ustedes. Este es el momento cuando se pide que el público intervenga, que pasa a veces, es cuando se deja el bolso en el suelo como para mirar para otro lado. Como cuando pregunten en clase, ¿no? Claro. Sí, a mí me ha tocado a veces hacer personajes que se dirigen al público y hay anécdotas muy graciosas de esto, ¿eh? Yo me acuerdo haciendo Arte, una comedia buenísima que también hicimos aquí. Había un momento en que el personaje tenía que dirigirse al público. Y esto de los silencios, de lo que no le decía al otro con el que estaba hablando, se lo decía al público. Y entonces, claro, yo siempre me fijaba en alguien, miraba a una persona y se lo decía a esa persona. Y un día me contestaron. Yo tenía que decir, yo compraba un cuadro, era el que compraba el cuadro en Arte. Arte era una obra que trata de 3 amigos, uno de ellos compra un cuadro blanco, que es completamente blanco, que vale una fortuna. Y entonces se lo enseña muy orgulloso a sus 2 amigos y los 2 le dicen, ¿pero qué te ha pasado? O sea, esto es una mierda, qué porquería es esto, tú estás loco, ¿qué tal? Y entonces empieza una crisis y es una excusa, digamos, para hacer un discurso sobre la amistad y sobre las relaciones, ¿no? Era una obra muy, muy bien escrita por Yasmina Reza, una gran autora francesa, y la obra fue un éxito mundial y también lo fue aquí en España. Bueno, y entonces yo le enseñaba el cuadro, yo era el que compraba el cuadro, y le enseñaba el cuadro al otro actor y decía, ¿qué te parece? Decía, es una mierda, me decía. Y entonces yo me quedaba mirando así como, y de repente cambiaba la luz, y entonces yo me volvía al público y decía, y tenía que decir 3 frases que no se me olvidarán mientras viva por esto que les voy a contar. Yo tenía que decir, ninguna delicadeza en su actitud, ningún esfuerzo. No ha hecho nada porque le gustara. Eso es lo que yo tenía que decir. Y entonces yo me vuelvo muy serio y digo, ninguna delicadeza en su actitud. Y me dice una señora, ¡ninguna! yo me quedé como... Digo, bueno, pues yo tengo que seguir diciendo. Entonces digo, ningún esfuerzo. Y dice, nada, nada. Y entonces, la tercera ya, se la dije ya, como mirándola también, digo, a ver si ahora también me contesta. Y le digo, no ha hecho nada porque le gustara. Y dice, ¿pero qué va a hacer? No va a hacer nada. Y entonces automáticamente yo miré para otro lado, que no tenía que hacerlo, porque digo, esta señora se sube, acaba aquí con nosotros. A veces pasan cosas muy divertidas. Pero en fin, en esta ocasión, pregúntenos algo, díganos algo. No hay nada que les apetezca saber de algo que no hayamos Hay una palabra hablado. allí, hay una palabra allí, vemos, ¿no? Gracias. Bueno, precisamente por eso os quería preguntar, por el público. Habéis hecho obras muy diferentes, supongo que para distintos públicos, pero ¿cómo veis en esos 25 años cómo ha cambiado el público? Porque en este país traer gente joven al teatro es una lucha terrible. Una gran pregunta. Sí, es verdad que llevar a la gente joven, traer la gente joven al teatro es difícil, pero es menos difícil que hace 25 años. Y desgraciadamente a veces se logran cosas importantes, como por ejemplo lo que pasó cuando Mario Gas dirigía El Español y se abrió el Matadero. Y el Matadero, nosotros llevábamos todo tipo de obras de teatro, pero era un lugar que estaba vivo y que iba mucha más gente joven que a los teatros tradicionales. Desgraciadamente ahora hay un director que dice que lo que hacemos nosotros es arte muerto, porque él hace arte vivo. Pero realmente han surgido espacios y están surgiendo las salas pequeñas, y a las salas pequeñas y a las salas alternativas va muchísima gente joven.
Y creo que es un trabajo que va a dar frutos y que esa gente joven también va a asistir a todos los teatros. El problema también es que de los institutos y de los colegios llevan a ver a los chicos teatro clásico, que me parece estupendo porque es parte de la formación que tiene que tener, pero tienen que tener también acceso a otro tipo de teatro. Y en los colegios y en los institutos no fomentan eso. Y eso es algo que tiene que ver con la educación. Y en la educación hay que llevar el teatro en general, porque si solo lo llevamos a ver teatro clásico, evidentemente es lo que estudian y lo que tienen que conocer, porque es la cultura de su país. Pero también tienen que estar abiertas las puertas para otro tipo de teatro, para que se acostumbren a ir. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Respecto a lo del matadero, de verdad, yo quiero dejar aquí testimonio una vez más. Supongo que somos todos muy pesados y hablamos mucho de esto, pero es que era un espacio que se había conquistado para el teatro, y para el teatro a veces experimental y arriesgado. Y que consideren, porque tiene texto, que es un arte muerto, es que me parece una cosa como de la luna. Sobre todo, además, porque han conseguido vaciarlo. Era un espacio que estaba lleno, las salas estaban llenas, era difícil conseguir entradas. Como dice Ana, había muchísima gente joven, pero no solo gente joven, había gente de todo tipo. Y eso, bueno, pues lo han vaciado. Y espero que pronto, no sé, recapaciten y den marcha atrás, porque realmente es un desastre lo que ha pasado ahí. Y respecto a lo de que el público, sobre la gente joven que viene o no al teatro, ya aparte de las... Yo creo que cada vez, eso sí que yo lo he observado, porque afortunadamente no he parado de hacer teatro y vas viendo, claro, ¿no?, cómo son las audiencias de cada día y tal. Y se incorpora muchísima gente joven al teatro, mucha más que antes, pero con mucha diferencia, ¿eh? Es curioso porque entre semana, cuando haces una temporada larga, por ejemplo en Madrid, yo he llegado a estar hasta 3 años con la misma obra en el mismo teatro, que afortunadamente el público nos daba su favor y venía. Y es curioso observar cómo entre semana suele venir más personas mayores y los fines de semana vienen más gente joven, probablemente, claro, porque no tienen clases, etc. Yo creo que cada vez hay más público joven, porque cada vez hay más obras que hablan de cosas que les interesan. Y esto no quiere decir que no les tenga que interesar la vida de sueño, porque probablemente si ven la vida de sueño bien hecha, probablemente se volverían locos y se darían cuenta de lo cercano que está eso, de cómo un padre y un hijo se enfrentan, etcétera, que es algo que les puede tocar muy de cerca. Pero no hay peor enemigo del teatro que el teatro aburrido. O que aburrirse en un teatro es un arma letal, porque hace que la gente no vuelva. Y entonces, en ese sentido, creo que Ana tenía mucha razón al decir que los niños que vienen de los colegios deberían llevarlos. Yo he estado bastantes años trabajando en la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Claro, hacíamos un drama calderoniano que se llamaba El médico de su honra, que era muy bonita, pero dura, ¿eh? Dura. Y entonces, claro, traía niños de 10, 11 años, que yo recuerdo una vez que estaba haciendo un monólogo con un puñal, y es que el de la primera fila, no es que ya estuviera hablando con el de al lado, es que si esto es la butaca de la primera fila, el niño que estaba aquí estaba así, hablando con el de atrás. Y entonces yo con el puñal le dije así, le dije, oye, mira para acá. ¿Sabes? Es que claro, realmente a veces, por querer fomentar el amor al teatro, lo que hacen es alejarlos terriblemente. Pero vamos, bromas aparte, de verdad que hay cada vez más gente joven, eso es maravilloso, ¿eh?, comprobarlo. Tenemos esperanza en ese sentido porque hay muchos espectadores para el futuro, porque vienen mucho, y además en grupo, o sea, quiero decir, se ven grupos y esto es estupendo, ver gente de 17, 18 años
que un fin de semana, en vez de irse a la discoteca o al botellón o no sé qué, pues juntan el dinero y se van a un teatro. Esto es maravilloso. Y está pasando también, yo creo, por eso, porque se están haciendo también comedias más contemporáneas, obras que hablan de cosas que están más cercanas a la calle, ¿no? Y a lo que nos pasa a cada uno de nosotros cada día. Y porque es el único espectáculo en vivo, ¿no? Por supuesto, claro. Claro, hay que tener en cuenta que hoy a los 6 meses los bebés ya están frente a una pantalla y están acostumbrados que todo venga a través de la pantalla. Entonces, cuando de repente ven algo en vivo, especialmente los niños, se emocionan muchísimo. Claro. Sí. Y entonces, otra cosa, no es que sea fanática de Buenos Aires yo, pero... me toca, pero en todos los teatros de Buenos Aires hay funciones infantiles. Y hay escuelas para teatro infantil y hay espectáculos maravillosos de teatro infantil. Entonces, los niños se acostumbran a ir al teatro desde los 4 años. Sí, es que la educación es fundamental. Y la educación es fundamental. Ellos ya lo tienen incorporado como algo que también es para ellos. Siempre hemos envidiado a los niños ingleses, ¿no? Que cuando tienen 12 años han visto ya 3 veces Hamlet, 4 veces el Rey Lear, 5 veces el Mercader de Venecia y conocen el teatro de Shakespeare como, vamos, mejor que cualquier espectador adulto de otro país. Y claro, consecuentemente, por eso, cuando luego son mayores, van a ver un montaje de Macbeth en el Nacional y a la vez van a ver otro de Macbeth para compararlo que están haciendo en la Royal Shakespeare Company y no sé qué y tal. Entonces, quiero decir, ahí se crea desde la escuela un público que entiende y que disfruta y que sabe que va a ser enriquecedor lo que va a ver, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.